Aló, tengo que usar esto de Chile, esto de la frontera. Yo no puedo leerlo bien, pero dice migrante, producción de senda de frontera. Vamos a verlo, a ver. Este resguardo permanente a través de todo este monitoreo con estos drones que estarían operando, funcionando 24/7. Ya se ha anunciado, también se ha nombrado a un comisionado de la zona macro norte, comisionado que justamente va a estar encargado de llevar Esta reacción del video para que, no sé si lo voy a dejar donde sea, como sea, pero esta es reacción del video. a cabo los diálogos. Estamos hablando de el vicealmirante en retiro de la Armada. Que van a colocar drones y otras cosas en la frontera para los inmigrantes. Y que va a ser un trabajo muy grande. Alberto Soto, que ya ha sido nombrado como comisionado de la zona macro norte y que va a ser el encargado finalmente de llevar a cabo todos los procesos de diálogo. No quiere decir que tenga que ver con toma de decisiones en el plano ejecutivo, sino que va a ser el encargado de aplicar este plan migratorio y llevar adelante las diversas conversaciones, diálogos con las delegaciones presidenciales, con los ministerios del Interior, de Defensa, de Seguridad y Justicia. Esa persona ya ha sido nombrada y va a ser finalmente el encargado de todo este trabajo en la zona macro norte. Estamos hablando entonces que una de las principales promesas que se hizo durante el periodo de campaña comenzaría a ver su trabajo y el inicio de esta durante ya las próximas horas. Como bien decía Roberto, tal vez incluso se pueda adelantar el inicio de estas obras, pero han dicho las autoridades día lunes ya como fecha exacta el comienzo de estos trabajos a través de maquinaria pesada, a través de los diversos trabajos que se van a realizar, imaginamos, de forma paralela en ambos sectores fronterizos y en donde finalmente va a estar toda esta tecnología que comenzaría a funcionar también para atacar este problema migratorio. Vamos a ir escuchando declaraciones, por supuesto, en voz de las autoridades, en voz de el ministro, justamente, que se da cuenta de toda esta situación que ya en pocas horas más comienza acá en el norte del país. El presidente le dio directrices al comandante en jefe del ejército para los efectos de que dispusiera de ciertas medidas concretas en el plano físico, en el plano tecnológico y también de reforzamiento del contingente, y esperamos que la próxima semana esas medidas estén en operación y el presidente pueda dar la partida. Hay cosas que no se pueden detallar, pero quiero decirles que tengan confianza, que estamos trabajando tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. Con la ministra nos hemos desplegado y por tanto lo único que les puedo señalar es que vamos a tener medidas importantes y que van a ir sabiendo justamente cuando estas se vayan ejecutando. Que van a haber naturalmente estructuras físicas, sin lugar a dudas, pero esas las vamos a señalar cuando corresponda. Life moves fast, so do we. Send money quickly with Remitly. Download the app today. Bueno, otra de las preguntas que creo que es válida, ¿qué nivel de efectividad tiene la zanja? ¿Y cuál ha sido la experiencia comparada internacional? ¿A quién le ha ido bien con las zanjas como obstáculo? Usted dice, Sabas, que por sí sola no resuelve. ¿Cómo lo ves tú en base a la experiencia que se tiene respecto a investigaciones con tráficos en la frontera, robo de autos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, no me parece... Bueno, Chile tiene todo el derecho a hacer lo que estima en su territorio. Sí, claro. No me parece mala, en principio, una idea de hacer una zanja, sobre todo por los autos chutos, porque claro, no puede pasar los autos. Claro. No sé si para la inmigración ilegal, salvo que se haga un muro infame como el que separa Gaza de Israel, digamos, donde se practica tiro al blanco, que es distinto. O sea, o como la reja que tiene Estados Unidos. No, me refiero a que hubiera un militar arriba disparando a los bolivianos, a los venezolanos que vinieran. Salvo que se haga eso, Chile tiene todo el derecho y una zanja puede dificultar la inmigración ilegal. Pero me parece que es muy útil. De hecho, el diputado Videla, que es diputado por Antofagasta, ¿ya? ¿Te acuerdas que lo vimos acá la semana pasada? Puso él estaba poniendo con el alcalde de Ollagüe. Sí. Con el alcalde de Ollagüe, que la idea no es mala. Y ahora sí está complementado, como digo, con tecnología.
digo, no destructivas de los derechos humanos. O sea, el dron, no sé, sensores de movimiento, etcétera, me parece valioso. El tema es que nuestro problema, en mi concepto, sigue siendo Bolivia, digamos, para la inmigración ilegal. Porque Bolivia no ha aceptado ahora devolución, pero nadie se quiere quedar en Bolivia. Bien, pasan, porque en Perú hay gente que se queda. Y el otro gran poro por donde entra tanta gente, lo hemos visto acá también, Chacayuta. También. Chacayuta entra mucha gente por el lado este del paso, pero inclusive gente, ¿te acuerdas que no la controlaban y pasaba por el lado del paso? Justamente por el lado, sí. O sea, en síntesis no me parece mala idea. Sí, ahora, diputado, no es solamente la zanja, hay drones, o sea, iría acompañada de tecnología. ¿Por qué no nos cuenta detalles? Bueno, mira, yo de partida, como todos saben, participé en el equipo de trabajo de la construcción programática en materia de seguridad. Este es un aspecto clave, hay otros. Estamos muy concentrados en la frontera, pero muchas cosas pasan en las carreteras. O sea, la droga, una vez que pasa por la porosidad y se puede movilizar, se moviliza por carretera. Y después todo el tema de la ciudad, en fin. Pero a la pregunta, efectivamente, esto obedece a un sistema que lo que ha pretendido es poner control migratorio, pero no tan solo migratorio. O sea, hablábamos de los autos robados que van a parar a Bolivia, podemos hablar de contrabando. Y yo diría que una cosa positiva, que más lo conoce autorreferente o del equipo, es que nosotros no nos dejamos llevar por titulares, ni por lo que comentan en otros lados, ni siquiera por las experiencias internacionales que tuve la oportunidad de ir a conocer, como en el caso que ustedes señalaban, sino que fuimos a hablaban del diagnóstico ustedes en la mañana. Sí. Ya lo que es importante tenerlo claro, por ejemplo, el problema no es en toda la extensión de la frontera norte, son 298 kilómetros problema, primero, o sea, no los 1100, sí, claro. ¿ya? Porque también hay barreras naturales que nos ayudan en este sentido. Claro. Y aquí hay una combinación de construcciones de barreras físicas, como son las zanjas, eventualmente rejas, combinados con la tecnología, es muy clave. Aquí hay sensores electrónicos, hay radares. ¿Van a usar estos drones autónomos que tienen varias horas de vuelo? Sí, va a haber una mezcla de elementos técnicos que tampoco vale la pena mucho revelar al detalle. Obvio, pero en términos generales. ¿Sabe? Lo otro, en este análisis que se hizo, donde usted participó en el tiempo de campaña con otros especialistas, se habló, por ejemplo, de lo que sí se ha comparado con otros países que han construido estos obstáculos. Dicen que uno de los principales problemas que tiene este tipo de soluciones, cerco, zanja, barreras físicas, es que no soluciona el tema del todo, sino que genera otros polos, otras formas de migración ilegal. Por ejemplo, se empiezan a ir por mar. O se empiezan a ir por, en este caso, Argentina, y empiezan a buscar otros pasos, ¿verdad?, hacia el sur. ¿Eso cómo lo hizo? ¿Lo conversaron? Sí, claro. ¿Y la solución que tiene en mente? Y por ejemplo, aquí tiene un rol muy importante lo que es la Directemar a través de lo que se ha denominado la Policía Marítima. Le faltan hartos recursos. Sí, le faltan hartos recursos, pero ellos están muy conscientes de cuáles son sus debilidades en términos del cabotaje que se hace por la costa. Han tenido procedimientos muy exitosos, trabajan muy de la mano con el Ministerio Público, con Carabineros, con la PDI, en verdad que se ha integrado mucho, pero lo que tú dices puede ser visto como una ventaja, pero también una oportunidad, porque si yo en el fondo tengo, no sé, los 1100 kilómetros y pongo las barreras y los drones en ciertos sectores, pues, también sabemos por dónde podría concentrarse y pongo mi energía puesta ahí. Pero yo también quería señalar otro punto que no se dice mucho, que es la gestión. Y ahí permítanme decirle que yo llegué con espanto cada vez que fui al norte, porque primero las instituciones que hacen mucho esfuerzo, no sentimos que hubiese un trabajo multiagenciado de verdad. Entonces, por ejemplo, aduana, voy a poner un caso re concreto. Nosotros estábamos allá con el general Vial, el senador Vial hoy día, y nos tocó ser testigos de un procedimiento de Carabineros con 14 camiones con contrabando que venían todos, pasó el dato, y no sé, y ahí uno empieza a preguntarse cosas, con guía de libre tránsito que señalaban, por ejemplo, vivir y sin número. Si 14 camiones de mercadería a un lugar donde no hay ningún comercio, es evidente que es contrabando. Bueno, Carrero lo detuvo, llamaron al fiscal de turno, el fiscal de turno dio ciertas instrucciones, por ejemplo, los tipos quedaron detenidos, y aquí empiezan los problemas. Llamemos a aduana para que venga a hacer el aforo
y a poder, bajo su especialidad, saber qué diablos contenían estos camiones. ¿Quién va a manejar los 14 camiones? ¿Dónde van a llegar para mantenerlo en custodia según lo resuelve el Ministerio Público de Investigación? Claro, gestión, eso claro. no funciona nada. Ese procedimiento terminó en nada. Porque al otro día hayan dispuesto que los detenidos fueran trasladados, por tú, ya no me acuerdo mucho, a Puche, por decir algo, que eran 3 horas de viaje. O sea, el 50% de los recursos de Carabineros en ese procedimiento tenía de otros retenes concentrarse para esta caravana. Y cuando iban en dirección, el otro fiscal dice, no tipifica, así que solamente vamos a hacer artículo 26. Oiga, pero Espérate, que aquí está el tema. Y tú te quedaste con un cacho, los Carabineros, con 14 camiones estacionados en la carretera. ¿Quién los conduce? ¿Qué pasa con esa carga? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Aquí el tema de gestión es clave. Ustedes hablaban en la introducción con el nombre que sea, el comisionado, el delegado. Es una figura clave, porque aun cuando legalmente no tiene, por ejemplo, una orden vinculante, necesita un tipo, una persona que pueda llegar a gestionar para que estas cosas se resuelvan. Habrá que hablar con aduana y decirle, oye, los funcionarios pueden trabajar después de las 5 de la tarde, habrá que hablar con el Ministerio Público a mejorar los procesos, porque eso es clave. Eso tiene que agilizarse. Nos imaginamos que tiene ahí un contrapunto. Por cierto, este es un problema. La migración irregular es un problema muy agudo hasta el 2021, que tuvo el pic, casi un 797% de aumento. Ya a la entrega del gobierno hemos logrado disminuirlo en un 48%. No significa eso que no sea una problemática. Por cierto, lo plantea muy bien el diputado Basaletti, las barreras físicas pueden ayudar, por cierto, pero también hay temas legislativos de fondo que aún están pendientes. El resguardo de infraestructura crítica a través de las Fuerzas Armadas se permite a través de una modificación de las atribuciones del presidente en la Constitución y un decreto con fuerza de ley. Infraestructura crítica en frontera, renovable cada 90 días. Pero yo concuerdo con el diputado Basaletti en orden que la problemática es quién coordina, quién tiene facultades. O sea, debe existir toda la fuerza del Estado, no solo concentrada en la propia frontera, en estos kilómetros específicos, porque bien decía usted, cuando lo acota van a seguir extendiendo, sino que cómo somos capaces de dar una respuesta como Estado. ¿Cuántas, por ejemplo, furgones, cuántos buses trasladan gente de Colchane hacia Iquique? Hay que establecer una segunda frontera donde exista coordinación. Ministerio de Transporte, Seremia de Salud, Aduana, una fuerza de tarea específica para controlar. Y ver bien qué pasa, porque es cierto, estamos limitados por la reconducción hacia Bolivia solo dentro de los 10 kilómetros. Y las facultades que tienen las Fuerzas Armadas son solo de control. Es más, ellos no pueden realizar un control investigativo o una detención, salvo el caso de flagrancia, que podríamos discutir porque el ingreso irregular no constituye delito, sino que solo es una falta administrativa, y hay que analizar justamente las herramientas que se le entregan a las Fuerzas Armadas. Sí. Pero yo creo que la coordinación del Estado, un comisionado está bien para visualizarlo, pero tiene que empoderarse a alguien que sea capaz de coordinar a todo el Estado. Una pregunta planteada, Sabas, vamos a ir con Danilo Terreno, pero Chile firmó este acuerdo de Ottawa, donde se comprometió a quitar estas minas antipersonales, ¿sí? ¿No es cierto? Es una zona bien compleja porque han quedado ahí algunas minas que de pronto, además con la remoción, ¿no es cierto?, del material, claro, o sea, hay un trabajo que se va a hacer en la zona que también tiene algo de riesgo, ¿ah? Claro. A ver, Danilo, cuéntanos más, ¿qué otros antecedentes has podido visualizar, recabar? Llegaste hace poco a Terreno, pero imagino que ya te topaste con más de alguien o has estado en contacto en el reporteo con fuentes, ¿no?, de los que van a ejecutar estas obras. Hey, what are you doing? Everyone knows that silly numbers game isn't real. No, this is Last War. It's made by all the fake ads. It's free. Claro, estamos a la espera finalmente que se dé inicio ya a lo que visualmente va a ser el inicio de estas obras, entendiendo que si ya existe una fecha estipulada y establecida, por cierto que es inminente ya la llegada, ¿verdad?, de esta maquinaria y de este trabajo en donde, decía muy bien ahí en el estudio, ¿no?, hay una persona que es importante, que va a ser este encargado, este comisionado de la zona Macro Norte, Alberto Soto, que ya sabemos se ha reunido, ha estado en la zona, se ha reunido con vecinos, se ha reunido también con las
autoridades locales, que él va a ser el encargado de supervisar finalmente la implementación de este plan, que ya vive instancias claves en torno al inicio de sus obras, que por cierto ya ha iniciado también su trabajo en la parte administrativa con este trabajo que está realizando el ejército. Son cerca de 3.000 efectivos entre militares y carabineros que van a estar justamente también desplegados por la zona a partir de este plan escudo fronterizo, y por cierto con el Ministerio del Interior como el encargado de coordinar todos los temas migratorios, y por cierto va de la mano también con todos los delitos transnacionales que se van investigando a partir justamente de todos estos elementos que ya están en desarrollo. Por ahora sabemos, y es lo que imaginamos que se va a concretar, son dos construcciones: la de esta zanja que se inicia con 3 metros de profundidad, la de estas vallas que se levantan con 5 metros de altura aproximadamente, con estos drones que, Gonzalo, tú mencionabas ahí, y según la información que ya ha trascendido, serían justamente estos drones autónomos, ¿verdad?, que tienen también la capacidad del reconocimiento facial, los que estarían sobrevolando también la zona. Se habla de esta permanente vigilancia desde el aire 24/7 con estos drones, y por supuesto con estos sensores también de movimiento que van a ser parte de lo implementado en esta zona puntual en donde se va a comenzar a trabajar Colchane, Chacayuta, los sectores en donde ya se han identificado estos pasos no habilitados, estos lugares que necesitan entonces tener esta intervención para el control migratorio y el ingreso hacia nuestro país. Vamos a ir viendo también con el correr de las horas la reacción, por supuesto, de las autoridades locales, porque cómo impacta para ellos. Desde el año pasado que nos ha tocado estar en las zonas fronterizas a partir de las medidas que se tomaron, por ejemplo, en Perú en un momento cuando se instaló presencia militar justamente para resguardar la frontera peruana ahí en el lado de Tacna, es que las autoridades locales justamente mostraron su preocupación en torno a lo que pasaba en sus ciudades, en sus regiones, porque finalmente eran sus regiones las que se veían con esta sobrepoblación de migrantes irregulares. Finalmente va asociado, por supuesto, también a varios temas de incivilidades, y eso también, la voz de la autoridad local es fundamental en el desarrollo de toda esta historia, porque son muchas veces los principales afectados. Por ende, son muchas aristas las que se van desarrollando en paralelo. Tenemos a esta hora de la mañana más declaraciones para revisar, tanto de la ministra de Bienes Nacionales como también de justamente lo que decíamos recién, del gobernador de Arica, Diego Paco, que se refiere justamente a esto que ya es inminente su inicio con esta construcción de esta zanja, de estas vallas, el plan escudo fronterizo. Por ahora tengo que saber cuáles son los requerimientos del Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública, y ahí vamos a trabajar para disponibilizar de la manera más rápida y más eficiente los terrenos. Yo lo que sí puedo decirle es que desde el Ministerio vamos a destrabar todos los procesos que sean necesarios para poner a disposición de nuestro gobierno y de las autoridades los terrenos fiscales que se necesiten para asentar esa política pública. La firma de estos 3 decretos son la señal correcta para el norte. El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras, y para eso necesitamos acciones concretas para nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Como gobierno regional vamos a colaborar en todas las medidas que apunten en fortalecer el orden y la seguridad para mi región, para el norte y el país. Bueno, este es un tema que empezó bastante polémico en la anterior campaña del presidente Caste. Ahí él planteó esto de la zanja y había harto chiste y en fin. Pero en el fondo se mantuvo con un objetivo y ahora se va a ejecutar. Ahora, si esto no se hace con otras medidas, porque esto probablemente va a aportar, ¿cierto? Sí. Lo que hablábamos, por ejemplo, del paso de auto. Un auto no puede caer 3 metros, no puede pasar por una zanja con 3 metros de profundidad y un ancho considerable. Y los camiones contraban. Claro. Ahora, no es que se haya hecho todo mal. O sea, recordemos que, por ejemplo, este gobierno del presidente Boric aumentó en varios camiones escáner para el tema portuario, que antes había con suerte un par, unos funcionaban, se compraron y se pusieron en marcha por lo menos 5. No era suficiente, pero algo también se avanzó en esos frentes. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el control carretero? A mí me tocó ir a Colchane. A Colchane. Y me llama mucho la atención
no había nadie en el Ministerio de Transporte con una cantidad de furgones que trasladaban gente Lo que impresionante. Dos, Sí, por supuesto. ¿Y ese el transporte control irregular? permanente de la Ruta 5. De personas. Fíjate que da lo mismo por donde entren. Llegan a la estación central. Pero todos van a llegar a la Ruta 5. Entonces, ¿por qué no hay una unidad permanente de control de Ruta 5? Tienen que llegar ahí los migrantes irregulares. Pero eso lo dijeron la otra vez. Estaba acá el diputado, actual senador Mirosevich, que es de Arica. Estaba aquí y otro diputado del sector contrario, no me acuerdo quién era. Lo plantearon los dos, el tema, todos confluyen donde mismo. Y ese tema que dijiste de las van ahí en Colchán, en Ollagüe, etcétera, todos bajan, bueno, Ollagüe está bastante mal, pero todos bajan convergen hacia ruta a las 5. Sí, y para ir a Iquique hay una sola ruta, para ir a Antofagasta más al sur hay una sola ruta. Lo que pasa es que me parece buena idea. Ahora me preocupa lo que decía Karen antes, porque me da la impresión que puede ser un poco más fácil en la zanja, en la frontera con Bolivia, pero en la frontera con Perú, ahí al lado de Chacayuta, inclusive han explotado minas antipersonales, todavía quedan. Entonces ahí va a tener que hacerse con... Bueno, los militares tendrán los zapadores, son especialistas. A lo mejor por eso se escogió al ejército para hacer esto. No sé, no sé, contratar una empresa privada con maquinaria. No, tiene que ser el ejército, tiene que ser alguien que sepa de minas. Porque deben quedar minas todavía ahí. Ahora, como digo, el tema de los delitos que se cometen, hay contrabando, hay tráfico de droga. Y hay un gran problema también porque Chile, por ejemplo, en la primera región no puede controlar exhaustivamente por el tratado internacional los camiones y la carga boliviana. O sea, hay mucha que pasa y Chile no puede intervenirlo. ¿Cómo no se puede revisar ni un camión? Sí, se puede revisar, pero no intervenirlo como revisar un camión chileno. Entonces pasa mucho por el tratado internacional. Entonces hay mayor libertad de tránsito. Pero bueno, los tiempos que estamos viviendo es bien... La inspiración era que hubiera, ahora que se agilizara, pero yo creo que la fiscalización para todo vehículo en territorio nacional no tiene ninguna excepción. Sí, pero sí hay un trato distinto con los camiones bolivianos. Ahora, más allá de eso, el tema es que los delitos, como decía el diputado, sí, que le decía el diputado Zaletti, son más o menos los mismos, te los tienen identificados. El tema, como tú dices, es cuando bajan. No solamente el ingreso, sino cuando bajan. Ahora, el diputado Leiva tiene toda la razón. No hay una detención en flagrancia, salvo que venga con droga, el que está entrando, porque el delito mismo, o sea, el ingreso mismo no es delito. Entonces, ¿qué pasa? Se autodenuncian y ya están en Chile. Complementando lo que decía Sabas, ese es el tema. Está bien la zanja, mediáticamente es mucho más vistoso, está bien. Oye, el gobierno está empezando, hay que darle la legítima oportunidad de realizar una labor. Pero la coordinación dentro del territorio nacional, yo creo que es lo importante, lo conversamos. Hay un embudo, todo converge hacia la Ruta 5 Sur. ¿Por qué espero yo que lleguen migrantes irregulares en buses interregionales a la comuna de Estación Central? Ahí el alcalde Felipe Muñoz lo denuncia siempre. Porque deben haber controles más rigurosos. Entonces, habiendo 292 metros de extensión de esta frontera. Kilómetros, perdón. Es que eran miles de metros y que se van a extender, pero todos convergen a un sector específico. Es ahí donde la fuerza del Estado, más que cavar una zanja, que está bien que lo haga el Cuerpo Militar del Trabajo para ahorrar costos, que haya coordinación, pero lo de verdad es una transformación, y lo plantea muy bien Enrique, en el trabajo interagencial. Pero Chile sigue siendo estancos en cada una de las reparticiones. Tiene que haber una atribución que permita coordinar. Pero que no, mire, justo una atribución o una ley o un decreto, a mí me da la impresión, perdón, no quiero ser conflictivo, pero que acá no se hace la pega. Mire, el paso más importante que tenemos en Chile es Los Libertadores, región de Valparaíso, pero está aquí, ¿no? En diagonal. Y la Contraloría detectó una serie de cosas muy preocupantes que se van a investigar. Que camiones que entraban marcha atrás por la pista contraria para evadir el escáner, que funcionan un rato, algunas horas, después nadie controla. O sea, y de Argentina hay prueba de ello, lo han dicho especialistas de seguridad, carabineros, que está entrando mucha arma argentina. Pero hace rato. Entonces, si en Los Libertadores pasa eso, también. Yo quiero decir lo siguiente, porque no vamos a centrar naturalmente que, bueno, yo lo hablo a nombre del gobierno, estoy en otro poder, pero naturalmente que tengo una opinión basada en la evidencia, participó en el programa. Quiero decirles que sonaba para ministro. No sé. Casi.
me libré. ¿No? Sí. Oye, ¿Pero estuvo ahí o no? No, pero eso para otra piscola, diría. Oye, es que nos sirvieron café nomás, porque la gente no sabe. El café, no el café irlandés. Oye, no, pero muy seriamente les digo, y yo lo escucho con mucha atención, claro, estamos todos concentrados en esto, que es lo que da el titular, estamos viendo cómo se desplazan, pero el programa de escudo fronterizo se quedó con ese nombre, pero tiene una arista muy potente en lo que es el control de carretera. Quiero señalar un aspecto que es bien antiguo, eso es más viejo acá aparece. No. Cuando se hicieron las autopistas en Chile, era naturalmente con un objetivo de tránsito y transporte. Yo soy ingeniero de tránsito y transporte. Yo era teniente, me conocer, y participé ahí como oyente de cómo se hacía esta transformación de llevar carretera de una pista para allá y para acá con el nivel de infraestructura que hoy día tenemos, ¿cierto? Pero hay un aspecto que tiene que ver con lo que estamos conversando, y yo soy testigo, ya lo puedo decir porque han pasado 30 años, de que le decían a Carabineros, oye, pero ustedes no se van a poner puntúos porque como el objetivo es mejorar la fluidez y el tránsito y el transporte, las tareas de carretera las vamos a hacer hacia un extremo. Se terminaron las barreras en Bulto, en varias partes de Chile existían esos mayor controles. yo. Lo acabo de googlear. A ver, ¿qué edad tiene usted? No importa, pero... Pero concéntrese. Pero estoy concentrado, es que me surgió... Es que estoy muy bien conservado. Sí, soy 2 años mayor. No, para terminar. Igual va a salir y se ve más joven, debo decirlo. No, era al revés. Volvamos a la frontera. Para que no perdamos el punto. Solo estoy colocando una señal. Y eso se ha mantenido por décadas de esa manera. Entonces, hoy día... pasó el dato, o sea, yo no sé si el Ejecutivo va a tomar todo el plan que hicimos porque van pasando cosas que se adaptan, pero algo que nosotros discutimos fue, aquí hay que ponerse rojo una vez. Por cierto. Y en el plan hay una segunda etapa que tiene, o sea, no hay otra etapa, es paralela, que tiene que ver con el control de carretera, porque es evidente. Sí. Acuérdense que en Centro Antofagasta se vuelve un camión con 24 toneladas de marihuana. Espérate. Y esto no solamente... Pues lo que estoy diciendo, porque más allá de ir a revisar por qué no, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y ahí, perdón, y aquí termino. Como dos más. Mira, una de las cosas que yo he visto desde afuera hoy día, y que me ha resultado muy interesante, es que primera vez, en serio, no lo digo partidariamente, sino que cómo los ministros, por ejemplo, están coordinados del transporte, estábamos ahí con la ministra Parot, o sea, hay todos una coordinación también para poner en práctica acciones que no requieren cambio de ley, diputado. O sea, ya yo me alegro escucharlo, después le voy a pedir la palabra y que en ciertas cosas que estemos de acuerdo, la hacemos rápido. Por cierto, pero mire, entonces, hay una norma específica del transporte, del migrante regular. Hoy día cuando se toma un bus interregional en Iquique, no es obligación que usted le pida su cédula de identidad. Pues hay un proyecto de ley que propusimos junto al diputado Jaime Araya, que ven esta temática al norte. Algo tan simple. Cuando usted vaya en un bus interregional, que le pidan la cédula de identidad. ¿Pero por qué ponen tanta traba por los que mostré el carnet? Pero de usted también, me acuerdo de los controles de identidad. Oiga, muestre el carnet. Luis, mira, ahí está el tema, vamos a la sensatez. Sí. Evidentemente hay otras cuestiones que vamos a tener que modificar, a tomar tiempo. Como sentido común, de alguna manera. Si tú me preguntas a mí, deberíamos volver a penalizar o buscar un mecanismo donde sea una infracción pasar ilegalmente, o sea, hoy día irregularmente la frontera, al país que tú vas. Claro, no es delito. Trata de echar a Puerto Rico, a cualquier país de América, a ver si es tan fácil como en Chile. Hay muchas trabas. Es una discusión que vamos a tener, pero hoy día hay muchas cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista de la gestión, porque están las normas, no se ocupan, son laxas. Claro, no es una obligación, pero acuérdate que cuando fue la pandemia, por una razón de salud, sí se controlaban a las personas con una lista que después se incineraba, pero el Ministerio de Salud de la época de Sebastián Piñera sabían, porque si alguien iba contagiado, ¿me entiendes? Entonces... Hay una discusión ideológica que yo creo que viene, y hay también, ¿no es cierto?, a propósito de la migración, y hay una discusión como práctica, o sea, llevar a cabo o poner en marcha, ¿no es cierto?, situaciones que hoy en día sí están permitidas y aprobadas. Tenemos que volver ahí con Danilo, está en la zona norte de nuestro país, y preguntarte, Danilo, porque además se contemplan muros o vallas de seguridad, además de esta zanja de 5 metros, y preguntar porque parece que la inspiración de esto está en Israel y en Hungría. ¿Es así? Vamos contigo en vivo, Danilo. Israel y Hungría han sido los países con los que se ha comparado justamente estas vallas de 5 metros que van a ser instaladas, estos obstáculos físicos como son denominados, y que tendrían también su construcción a partir de este día lunes. Esa es una de las comparaciones que se ha realizado.
realizado. Es importante señalar, muchachos, que ya durante la jornada de ayer el comisionado justamente de la zona Macro Norte estuvo en la región de Tarapacá, dio algunas luces justamente de lo que se comienza a desarrollar, indicando que en primer término lo que se va a realizar va a ser informar directamente a cada uno de los delegados presidenciales de las regiones involucradas, por supuesto también a las autoridades locales, para que sean ellos los primeros que conozcan en detalle finalmente las obras a seguir. Por supuesto que acá también la coordinación es fundamental entre el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas, que son los que van a estar llevando a cabo todo el trabajo con estas maquinarias. Van a estar supervisadas también por el MOB, pero en la primera obra, ¿no es cierto?, la primera acción que realiza el comisionado en la zona Macro Norte, justamente esta reunión con las autoridades locales. Es con ellos con los que se reúne y entrega en detalle los pasos a seguir de este plan escudo fronterizo, porque la idea, dice claro, no es que el delegado presidencial, la autoridad local, se entere a través de la prensa, a través de los diversos reportes que se realizan de cuáles son los detalles de las obras que se van a realizar, sino que sean ellos, en voz de él, el propio encargado de supervisar justamente la puesta en escena y todo lo que tiene relación con esta construcción, que sea él el que le entregue la información oficial. Y esa fue la tónica de la visita que durante el día de ayer realiza a la región de Tarapacá justamente este comisionado, que ha sido nombrado y ha sido ya denominado como el encargado, ¿verdad?, la persona encargada de supervisar justamente todas estas construcciones. Cuando hablamos y aterrizamos el tema netamente lo que se va a realizar en el sector fronterizo, hablamos de estas vallas de 5 metros, según lo que entendemos también esta zanja con 3 metros de profundidad que apunta al ingreso de vehículos ilegales, de caravanas, justamente para impedir ese paso, y ahí ya también se trabaja netamente en lo que tiene relación con lo vehicular, y además, por supuesto, con todo el despliegue que trae consigo esto a través de los drones, a través de la presencia, el reforzamiento militar en la zona, y con estos puntos que ya han sido identificados en donde se va a estar trabajando. Como decíamos al inicio de este despacho, muchos pensaron que el mismo 11 de marzo se iban a comenzar a hacer estos trabajos, pero de igual manera es de forma muy rápida, es 5 días después, es el día lunes cuando se estipula la fecha de inicio de estas obras, y por eso es que ha sido fundamental la coordinación. El presidente José Antonio Kast decía durante la jornada de ayer que ya se encargó justamente un informe al Ejército para la realización de esta zanja, es decir, ya se está trabajando en la parte administrativa. Imaginamos que ya se comenzó a trabajar mucho antes, desde el momento que se gana la elección, para poder hacer prontamente el inicio justamente de estas obras, en donde el día lunes estaríamos ya viendo tal vez el fin de semana. Nosotros ya estamos en el norte del país y vamos a estar también en cada uno de estos puntos muy atentos a ver el movimiento de maquinaria pesada, de las distintas obras que se comiencen a realizar y cuáles son los puntos finalmente que son identificados. Esto habrá un trabajo en paralelo, tanto en el sector de Chacayuta como en el de Colchane, en donde en esos puntos van a estar realizándose estas inicios de obras, y en donde finalmente vamos a ir viendo poco a poco, paulatinamente, cómo comienza la construcción de esta zanja, de estas vallas, y por supuesto también poco a poco cómo se va implementando todo lo que tiene relación con el resto de este plan, ¿verdad? La visión aérea, la presencia terrestre de otros efectivos militares y de carabineros, y con todas estas coordinaciones, que es parte de lo que conocemos hasta ahora, inminente inicio de obras en torno, muchachos, a este plan escudo fronterizo. Ramadan is almost over, and soon only what you did will remain. But the good we Sí. Danilo, no, espérate, aquí estamos también, bueno, muy atentos a lo que tú decías, pero además, a propósito de esta inspiración en el modelo húngaro, acá el diputado Basaletti estuvo en Hungría, ¿no? Sí, fuimos el año 2024 con, todavía no era político, estaba así como asesor. Ahora sí. Ahora sí, ya no puedo decir los políticos. Pero fíjate que... ¿Qué le llamó la atención de eso? La atención es que es un poco lo que estamos conversando. Nadie sensatamente podría pensar que ni con el mejor sistema electrónico, la barrera más honda, el problema se solucionara.
Y ahí lo que nosotros fuimos testigos, y que es un paso que tenemos que hacer con Bolivia, es que las relaciones entre Hungría, por ejemplo, y Serbia eran a tal punto que las policías tenían plena coordinación de ambos países para cuando identificaba un sensor que había un intento de traspaso, concurrían simultáneamente, por ejemplo. Había también firmado acuerdos de dónde reconducir. O sea, pero acá nos llevamos mal con los, o sea, con los tres vecinos, no hay mucha relación. Ese es el problema, porque efectivamente en Europa o en Italia la prevención es antes de que lleguen. Igual tienen la crema. Sí, para que te des cuenta que con todos los recursos igual hay migración irregular. Sin embargo, mire Trump. En el caso de Bolivia, donde no habían relaciones, donde no habían ganas de colaborar, ¿qué es lo que quería hacer Bolivia? Salgan de aquí y entren a Chile, después no lo reciben. ¿Es lo que pasa todavía? Entonces tenías un aliciente, un motivador de migración irregular en el caso de Bolivia. Esperemos que el nuevo gobierno boliviano entienda la necesidad, como bien decía Enrique, de un trabajo coordinado y que la problemática es común. Sí, lo planteaban, no solo en el ingreso al país, sino la correcta individualización de aquellas personas que salen de Chile. Porque, oiga, salga el que sea y el que quiera. Quedó mucho irregular. Pero mira, ¿sabemos cuánto irregular hay todavía en Gonzalo, Chile? antes de entrar en esa materia, pero eso no es número. Sí, no quiero desaprovechar la oportunidad que dice Raúl. Sí. También tú tienes que pensar en cuáles son los desincentivos, porque no sacáis nada no vamos a poner el muro de Berlín aquí, pues sí, eso sería. Pero también aquí se ha hablado lo decía Sabas, que el tema de toda la industria que existe todavía en relación con la inmigración ilegal, desde los hospedajes, los traslados en estas van, que uno las observa, sí, no hay que ir a las 3 de la mañana, tú vayas ahora, el periodista podría ir ahí y ver que, por ejemplo, en Colchane están estacionaditas 20 van y otras más allá. Entonces, también hay que ir apretando todos aquellos aspectos que hoy día... pero tienes que hacerlas todas con la misma energía. Nosotros, insisto, vamos a seguir conversando de la zanja, la barrera. Está bien, está perfecto, pero sepan que el plan considera, ya lo he dicho, lo voy a reiterar, un tema que tiene que ver con las carreteras, un tema que tiene que ver con desincentivar la industria que se beneficia con esta cuestión. Porque hay asociaciones criminales. Sí, a ver... todas las expectativas... Ni algunas no criminales, pero que rentabilizan. Está bien, alojo 30 pericos en Písica, al lado, en Bolivia, y el otro día los paso... Claro, no, perdón, lo que pasa es que tenemos que avanzar por una cosa de tiempo a otro tema súper importante que también queremos seguir hablando. Un abrazo para Danilo, va a estar haciendo una cobertura especial de todo esto. Además, claro, él nos va a ir contando todo eso. Gracias, Danilo, un abrazo. Gracias, Danilo, un abrazo muy grande. It's what we share that keeps us together. Remitly, every transfer brings you closer. IXL is helping 16 million students excel in maths and English. With Terminó, amigo. Para que lo vean los camiones mineros, esas son las que más se roban y se las llevan. El chapulín es el cablecito con la bandera para que lo vea el camión minero gigante, como el chipote, si no lo pueden pasar por arriba, y ese se llama chapulín. La chicharra paralizadora. Bueno, esas ¿no? Del canal aliado. Sebastián, ¿hay una explicación más concreta sobre lo que significa el levantar barreras físicas, como lo ha dicho el presidente Kast? Sí, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos desde acá, desde Santiago de Chile. A ver, para... Chile va a colocar un muro, ¿qué es? Una pared, una frontera, una pared. ¿Qué va a pasar con Chile? A ver. A intentar explicar un poco esta situación. En el momento en que el presidente Kast resulta electo, que gana la presidencia, él de inmediato intenta enfocar la prioridad en materia de seguridad y migración. Correcto. Ahora, ya cuando asume el mando presidencial desde ayer miércoles, él de inmediato comienza la firma de una serie de decretos. ¿Con qué tienen que ver estos decretos? Con distintos puntos, desde temas ligados a auditorías, entre otras cosas también tiene que ver con la reconstrucción a propósito de incendios en ciertas regiones, pero lo que más llama la atención
tiene que ver con instrucciones a distintos ministros y en este caso también un comisionado para la macrozona norte. Hablamos del vicealmirante en retiro Alberto Soto, a quien se le comanda una misión importantísima que tiene que ver con obtener nuevamente el control de la frontera, al menos en la zona norte. Esa es la instrucción que le da el presidente José Antonio Kast. Y a raíz de eso entonces es que una de las primeras instrucciones es esta política nacional de cierre fronterizo, que es una determinación y una delimitación geográfica que, digamos, es la más vulnerable, al menos en la frontera con Bolivia, con Perú también, y implementar también esta política nacional de cierre fronterizo. ¿Cómo se va a materializar esto? En lo que tiene que ver con este plan de escudo fronterizo que tiene estos 4 puntos particulares. Hablamos del primero, que es protección fronteriza, hablamos de una soberanía efectiva, erradicación también de los pasos no habilitados. Me concentro ahí, porque durante esta jornada el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo que señaló es que parte de esas medidas tienen que ver con lo que ya había comentado el presidente Kast, que son estas barreras físicas, y entre ellas una zanja o una serie de zanjas que comenzarían a construirse durante este próximo lunes o martes. Eso es lo que dice el ministro del Interior. Te escucho. Queremos precisamente detenernos en ese punto, muy importante. Nos cuentas que ya se ha designado responsable político, hay una decisión del propio presidente Kast, y aquí hablemos de las barreras físicas, estas zanjas que acabas de mencionar. ¿Cómo es que se ha comunicado a la opinión pública chilena? ¿Qué es lo que debemos esperar los peruanos? Coméntanos más acerca de esto que es nuevo y que pueda tener un impacto o podría tener un impacto en la relación con Perú. Y solamente para agregar, ¿zanja o muro? ¿O las dos cosas? Se ha hablado de zanja en primera instancia, es la primera barrera física de alguna forma. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya existe en la frontera con Bolivia, en la zona de Colchane, que es uno de los pasos fronterizos que está determinado ahí en esa zona en particular. Ahí ya existen zanjas que son de grandes dimensiones y que dificultan el paso hacia el otro sector, o sea, hacia otro país. Ahora, esto se ha informado mediante el medio escrito La Segunda. Ahí es donde se entrevista al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y él señala entonces que parte de estas medidas tienen que ver con la construcción de estas zanjas. Y nos da, de hecho, un plazo para que se empiece a trabajar en ese proceso, que es el día lunes o el día martes. Nosotros le preguntamos al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y él señalaba que básicamente se remite a todo lo que decía el ministro. Por otro lado, preguntándole directamente al Ministerio del Interior, señalaban que esto todavía se encuentra en etapa de definiciones y que esto le va a corresponder a la presidencia, y me refiero en cuanto a lo que le corresponde, que es anunciar efectivamente esta medida que de alguna manera el ministro ya adelanta. Es una medida que, respondiendo a su pregunta también, claro, ha formado parte de un debate que es de larga data acá en nuestro país, con básicamente la pregunta de qué tan efectiva es una zanja o una barrera física para tener un mayor control de las zonas fronterizas, particularmente las zonas que se consideran como pasos ilegales. Imagino también distribuyendo no solamente personal policial, sino imagino que a lo largo del tiempo se va a visualizar de una manera distinta, es decir, la zanja, personal, el comisionado y presupuesto. Claro, de hecho, en el último periodo del expresidente ahora Gabriel Boric, estaba también una serie de medidas que involucraban, entre otras cosas, la disposición o en este caso el despliegue de recursos humanos. Hablamos de militares en las fronteras, hablamos de recursos tecnológicos, drones, cámaras de alta gama, de alta tecnología que permitan una mayor fiscalización o un mayor monitoreo en ese punto. Ahora esta zanja de alguna manera viene a sumarse a estas medidas que ya habían sido anunciadas en primera instancia por José Antonio Kast, y claro, continuando con lo que les comentaba, porque esto es un debate que nos lleva a preguntarnos de qué manera esto va a permitir que las personas que están pasando por pasos no habilitados vean esta zanja y digan, ¿saben qué? Yo no voy a pasar por este lugar porque es complicado, es difícil. Que sea disuasivo. Claro, que de alguna manera pueda disuadir a la persona, al migrante, de pasar por ese lugar. Porque acá lo que también recordemos, señalaba José Antonio Kast, que cuando gana la presidencia comienza esta cuenta regresiva, y él decía, tienen 90 días los migrantes ilegales para poder salir de nuestro país, para poder, un ultimátum. Y un ultimátum de salida, pero estas son medidas de control
para el ingreso de una migración irregular. Si tuviéramos que recapitular, Sebastián, entonces a partir de la próxima semana, lunes, martes, ¿cuáles son esos pasos que ha anunciado el gobierno chileno? 1, 2, 3. Bueno, claro, primero que todo, y de hecho mañana va a ser bien importante, mañana hay un consejo de gabinete, es el primer consejo de gabinete ministerial que va a liderar el presidente José Antonio Kast, donde sin duda les puedo decir que uno de los temas fundamentales que se va a tocar en esta instancia tiene que ver con el tema migratorio y de finalmente cómo se va a definir este principio de anuncio que había anunciado el ministro del Interior. Así que mañana seguramente vamos a tener noticias y si no, se las vamos a consultar por supuesto a la ministra vocera también. Muy bien, Sebastián Ávila, muchísimas gracias a nuestro colega por estar en esta conversación en vivo con nosotros aquí en Latina Edición Central. Looking for a secure, convenient storage solution? National Storage has you covered. With convenient access times, you can store your belongings whenever it's suitable for you. Small units are great for boxes. Bueno, eso sería todo. Ok, lo voy a parar ahora. Con el amor, cariño, libertad, poderes. La inmigración de Chile no está muy buena, pero se puede arreglar y se puede ir adelante mostrando las cosas, las leyes, nuevas cuestiones, todo es un trabajo, pero no es malo, no es bueno, porque ellos están viniendo mucho de Venezuela y eso es un problema muy grande. Ok, lo voy a dejar. Ya, chao. Chao, 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 chao.